Antes de empezar, les aviso de antemano que este video es la segunda parte de la creepypasta colaborativa con el creepypastero, Shiro Graham. La primera parte está en su canal, dejando el link en la descripción y en el comentario fijado de este video. Vayan a verla primero antes de este. Después de pasar horas recorriendo las mismas zonas, terminé apagando el emulador. Daba igual lo que hiciera. La ROM siempre me arrastraba al mismo sitio. Miré el reloj y vi que ya era de madrugada. Decidí dejarlo por esa noche, pero antes de acostarme, le mandé un mensaje al amigo que me había dado la ROM. Si alguien podía explicarme qué estaba pasando, era él. Después de todo, se había pasado meses programándolo. Al día siguiente, me desperté con varios mensajes suyos en el teléfono. ¿De qué me estás hablando? Pensé que me estaba haciendo una broma, te juro que yo no programé nada de eso. Al principio me reí. Pero los siguientes mensajes eran largos, le volví a explicar todo. Pasaron varios minutos de silencio. Eso no estaba en la ROM. Escúchame bien, ¿te acuerdas cuando te dije que te daba el juego porque era mi peor proyecto y estaba harto de arreglarlo? No lo abandoné porque fuera malo. Lo abandoné porque dejó de ser mío. Me contó que durante las últimas semanas de desarrollo empezó a notar cosas raras. Al principio eran detalles absurdos, sprites que aparecían ligeramente alterados o colores de fondo que no recordaba haber tocado. Pensó que eran despistes suyos por el cansancio. Pero luego la cosa se descontroló. Zonas enteras del mapa cambiaban de forma de un día para otro. Aparecían rutas y niveles que él jamás había diseñado, y lo más jodido de todo era que los archivos de la computadora no registraban ninguna modificación reciente. Era como si el código fuente original siempre hubiera sido así. Como si la ROM se estuviera reescribiendo a sí misma a nivel interno. Lo dejé porque cada vez que entraba a corregir un error, encontraba algo nuevo, algo mucho más complejo de lo que yo sería capaz de programar en toda mi vida. Le pregunté que por qué carajos no me había dicho nada de esto antes. Porque pensé que me estaba volviendo loco. Estuvimos hablando por teléfono casi una hora, acumulando más preguntas que respuestas. Está bien, pero hay algo más que todavía no te he contado. Justo antes de cortar, pareció acordarse de un detalle técnico. Espera, ahora que me viene a la mente, hay una sola cosa que sí programé a medias pero nunca terminé. ¿El qué? Al principio quería meter un huevo de Pascua, como los secretos de los juegos antiguos de Genesis. Zonas ocultas que no se abrían jugando normal, sino haciendo combinaciones de botones en puntos específicos. ¿Y cuál era la combinación? No me acuerdo, te digo que nunca la terminé de programar. Solo recuerdo que una de esas combinaciones estaba pensada para usarse en el templo. La idea era que si el jugador llegaba ahí y se quedaba estancado, al presionar la secuencia se abriría una ruta secreta. Pero te repito, la idea se quedó en el blog de notas, jamás la pasé al código del juego. Me pasé la mano por la cara, asimilando sus palabras. El juego me había estado arrastrando a ese maldito templo una y otra vez. ¿Estás completamente seguro de que no la programaste? Completamente. Sabes de sobra que no me dio tiempo. ¿Y si alguien, o algo, la terminó por ti? No me hace puta gracia. A mí tampoco. No estoy bromeando. La llamada terminó poco después. Pero cuando colgué y miré la pantalla apagada de mi computadora, no podía sacarme esa idea de la cabeza. Si la ROM me llevaba al templo una y otra vez, tal vez no estaba rota. Ya en la noche, estaba decidido a jugar de nuevo aquella ROM, siguiendo los consejos de mi amigo, aunque dudaba seriamente de si funcionaría esta vez. La partida fue idéntica a la anterior. La pantalla de inicio con el logo de Sonic cambiando de color, la primera zona del juego completamente desierta y sin enemigos, la sección final totalmente glitcheada y, después, esa zona desconocida que servía de entrada al templo, hasta llegar justo al punto exacto donde me había quedado estancado. Aquí fue donde tuve que ponerme a experimentar. Tenía que descubrir la combinación por mi cuenta. Pasé más de 10 minutos presionando botones al azar, sintiendo como la desesperación me ganaba con cada intento fallido. Justo cuando estaba por tirar la toalla, la pantalla parpadeó y se puso completamente en blanco. No tenía idea de qué botones había tocado exactamente. Por una fracción de segundo, alcancé a ver un tramo del interior de aquel templo que no aparecía en las zonas anteriores, pero la ilusión duró poco.
El juego se reinició de golpe, devolviéndome a la pantalla de título con el sonido de los colores cambiantes. Estaba frustrado, pero la curiosidad pudo más. Volví a presionar Start dispuesto a repetir todo el camino, pero el juego no me llevó a la zona inicial. Esta vez aparecí en un lugar completamente distinto. El cielo era de un tono morado opaco, decorado con esos mismos ojos enormes y fijos que había visto grabadas en las paredes del templo. El suelo era un tablero infinito de cuadros negros y púrpuras. No había vegetación, ni anillos, ni plataformas flotantes. Solo quedaba una sensación asfixiante de incomodidad y soledad, acentuada por la música de la primera zona, que ahora sonaba terriblemente lenta, distorsionada y en un tono extremadamente grave. Avancé por ese tramo desolado y muerto, sin saber muy bien qué buscaba. Después de recorrer una larga línea recta, el tablero de cuadros morados terminó y el suelo se transformó en bloques de piedra gris. A los lados del camino empezaron a alzarse unas columnas enormes, que se elevaban hacia ese cielo lleno de ojos fijos. Fue justo ahí cuando lo vi. Por una fracción de segundo, algo se movió bruscamente en la esquina de la pantalla. No alcancé a distinguir qué era exactamente, pero en cuanto esa cosa pareció notar la presencia de Sonic, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del fondo. Si tuviera que describir su apariencia con lo poco que capté, diría que era una silueta deforme, una masa de píxeles pero que mantenía una silueta vagamente similar a la de Sonic. El pulso se me aceleró, pero ya no podía dar marcha atrás. Seguí avanzando de frente, esperando que esa criatura saltara sobre mí en cualquier momento. Sin embargo, no hubo ningún grito ni ningún susto repentino. Tras dar unos pocos pasos entre las columnas, la música ralentizada empezó a trabarse en un chirrido insoportable, el juego se congeló por completo y la pantalla, junto con el audio, se hundió de golpe en negro. El silencio de la pantalla en negro duró solo unos segundos. De golpe, la imagen volvió, pero Sonic ya no estaba pisando tierra. Estaba cayendo. Caía por un vacío interminable, un abismo rodeado de plataformas monocromáticas, puramente en blanco y negro. A su alrededor flotaban estructuras colosales que parecían versiones deformes y gigantescas de los templos anteriores. Todo se sentía masivo. Mientras descendía a toda velocidad, pasé junto a varios enemigos del juego. Sin embargo, ninguno intentó atacarme. Estaban completamente inmóviles, congelados en animaciones a medio terminar. Y lo que más me perturbó fue que todos, absolutamente todos, tenían la mirada clavada en la misma dirección, hacia el fondo oscuro del escenario. El descenso continuó y la propia física del juego se volvió inestable. La gravedad se invertía de forma aleatoria, lanzando a Sonic hacia arriba violentamente para luego volver a tirarlo hacia el vacío. La cámara empezó a fallar, alejándose cada vez más y más, hasta que las enormes plataformas ocuparon todo el monitor y el sprite de Sonic quedó reducido a un simple píxel. Finalmente, hubo un impacto. Aterricé en una sala gigante y completamente vacía. En el centro solo destacaba una cosa. Un espejo gigantesco construido con bloques sólidos del propio juego. Hice que Sonic caminara lentamente hacia él. Al asomarme, el control casi se me resbala de las manos. El reflejo en el cristal no era Sonic. Era esa misma silueta oscura y deforme que había visto antes entre las columnas. Se movía por su cuenta, de forma errática e independiente, hasta que de repente se detuvo en seco. Giró su cabeza hacia el frente y pareció mirar directamente a través de la pantalla. Se había dado cuenta de mi presencia. Y el emulador se cerró de golpe. Fui rápidamente a la carpeta de mi computadora donde tenía guardada la ROM para intentar abrirla de nuevo, pero ya no estaba. El archivo principal, los bloques de memoria, los estados guardados, todo estaba desapareciendo de la ventana frente a mis ojos. La ROM se estaba autodestruyendo, borrando cualquier rastro de su existencia de mi disco duro para siempre. Al día siguiente, llamé a mi amigo a primera hora. Necesitaba escuchar una explicación lógica, lo que fuera, para calmar los nervios. Le conté todo de un tirón. La combinación en el templo, la caída infinita, las megaestructuras en blanco y negro, la silueta en el espejo y cómo la ROM se había borrado sola de mi computadora. Él se quedó callado un buen rato. Intentó buscarle un sentido técnico a la situación.
Divagó vagamente intentando recordar si en sus meses de desarrollo se le había colado algún virus en la PC, si había descargado alguna herramienta corrupta de internet, o si había dejado líneas de código basura que pudieran haber reaccionado mal. Pero los dos sabíamos que se estaba autoengañando. Un bug puede romper los colores, crashear la consola o corromper un archivo de guardado. Pero un bug no te diseña escenarios monumentales, no te cambia las mecánicas de juego de forma tan precisa y, definitivamente, no tiene la voluntad de borrar selectivamente cada rastro de sí mismo de un disco duro. Si nadie más había tocado ese archivo, y si él jamás programó un solo píxel de ese abismo, ¿qué demonios era esa cosa que vi en el espejo? ¿Qué era esa silueta que se movía de forma independiente? A veces pienso en lo que me dijo antes de colgar la primera vez, que el proyecto había dejado de ser suyo. Tal vez la ROM no estaba maldita en el sentido clásico, sino que, de alguna manera que no comprendo, el software desarrolló una especie de autonomía. Una inteligencia vacía que empezó a reescribirse a sí misma utilizando la base de Sonic para construir su propio espacio. No sé si el juego se borró de mi computadora para ocultarse, o si simplemente terminó de compilarse y se mudó a otra parte de la red. Lo único seguro es que no he vuelto a tocar una sola ROM desde esa noche. Porque ahora, cada vez que un juego tarda un segundo de más en cargar o la pantalla parpadea en blanco, no puedo evitar pensar que, del otro lado de los píxeles, algo nos está observando, esperando a que pulsemos los botones correctos para ayudarle a seguir creciendo. Hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien, pido enormemente una disculpa sincera por mi prolongada inactividad. Digamos que la vida no me ha tratado de la mejor manera y estoy haciendo un esfuerzo increíble con al menos tener las riendas de mi vida. Este video se suponía que iba a salir pronto, pero por culpa de mi procrastinación y mi depresión nunca se subió. Y la verdad me siento bastante mal en decepcionar al pan Adrián con tanta promesa de que iba a hacer el video. En serio hermano, te pido una disculpa. Al menos me siento un poco mejor sabiendo que pude subir este video, muchas gracias a ustedes en verlo. Nos veremos pronto.